Muy buenas a todas, bienvenidas. Aquí comienza Radio Ortigas en Radio Almaina. Un espacio para oír temas sobre agroecología, feminismo, trabajo en las huertas, consumo responsable, humor, amistad y lo que se nos vaya ocurriendo por el camino. Estamos en el 88.5 del Dial Granaíno, con un nuevo programa el último martes de cada mes a las 7 de la tarde y en sus reposiciones los lunes a las 3 de la madrugada y los martes a las 7 de la tarde. También puedes seguirnos en las plataformas radioalmaina.org, iVoox y YouTube. Hoy compartimos mesa Antonio, Sara, Rodrigo, Sandra, además de nuestras invitadas Cristina, Irene y Emilio. Buenas. Hola. Hola. Y no puede faltar en esta, vuestra cocina ortigueira, ingredientes como el carrusel de noticias, la receta, la palabra y entrevistas y charloteos que os traemos hoy. Antes de empezar, recordad que si queréis poneros en contacto con nosotras para cualquier sugerencia, propuesta, comentario, crítica, podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico radioortigas@gmail.com, con H entre las dos O's. No os olvidéis también apoyar las radios libres, como Radio Almaina. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues tan fácil como entrar en radioalmaina.org y hacerte socia. Son nada más que 2 euricos al mes, 2 euricos. Las radios libres te necesitan. ¡Empezamos! Carrusel de noticias. El pasado 11 de octubre de 2021, el Ayuntamiento de Granada multó a las compañeras de Extinction Rebellion Granada por una acción directa no violenta, donde se decoró con mensajes la estatua de Isabel la Católica y Cristóbal Colón, sin producir daño alguno, para señalar lo que significó el inicio de un proceso colonial de genocidio y de expolio de recursos naturales en Abya Yala, y aún se celebra cada 12 de octubre en España. Se ha iniciado un crowdfunding para ayudar al pago de esta multa. Podéis encontrar más información en sus redes sociales. Salvemos Doñana. Doñana se encuentra amenazada por la posibilidad de que la Junta de Andalucía modifique la legislación que ordena los usos agrícolas por la vía rápida, sin transparencia ni participación, para amnistiar toda la superficie de regadío ilegal que se ha ido creando y robando agua durante las últimas décadas. Desde abril de este año se formó la plataforma Salvemos Doñana para hacer frente a esta situación. Esta plataforma organizó el pasado 14 de mayo una manifestación que recorrió las calles de Sevilla, donde dejaron claro su rechazo a la ley de regadíos y que seguirán y seguiremos luchando por defender nuestra agua y nuestra tierra. Construcción de planta embotelladora de agua en Valle de Lecrín. Aguas Bellavista S.L. planea construir en el término municipal de Villamena una planta embotelladora de agua mineral natural que podría extraer hasta 250 millones de litros de agua al año. Estas extracciones permitirán a la empresa el cese de utilización del agua a las dueñas de terrenos afectados para uso personal y de regadío, así como la expropiación forzosa de los mismos. Los terrenos afectados son 67 propiedades en Padul, 7 en Albuñuela y 111 en Villamena. Las vecinas aseguran estar dispuestas y muy decididas a tomar todas las medidas pertinentes para que este proyecto no se lleve a cabo, porque todas tienen muy claro que su agua no se vende. La Plataforma para la Defensa del Agua del Valle de Lecrín ha puesto en marcha un grupo de difusión de WhatsApp para transmitir información respecto al tema. Cetursa proyecta un nuevo telesquí en Sierra Nevada. Cetursa, la empresa pública que explota la estación de esquí de Sierra Nevada, tiene previsto construir un nuevo telesquí, junto con un sistema de producción de nieve artificial en una zona protegida. Este proyecto va unido a un plan mayor para ampliar la estación de esquí a lo largo de 10 años, lo que implicará un consumo cada vez más intensivo de energía eléctrica y agua para producir la nieve.
Contra este sinsentido, las vecinas de Monachil, a través del colectivo La Nieve no es de Naide, alzan la voz y piden al ayuntamiento del pueblo que no autorice ninguna ampliación y que deniegue el permiso para el nuevo telesquí y su línea de producción de nieve artificial. Podéis apoyarlas firmando la petición en change.org. La receta. Bueno, pues hoy nos metemos en la cocina para trabajar con una de las protagonistas que acaba de llegar a las cestas de Ortigas, la remolacha. Ya está aquí, ya llegó, esa dulce hortaliza, llena de energía y que nos puede ayudar a controlar la tensión y proteger nuestro corazón. Antes de nada, deciros que lo que nosotros vemos como raíz de la remolacha, en realidad es el tallo bajo de la Beta vulgaris, planta nativa de la Europa mediterránea y occidental, y que el ser humano la ha comido desde la prehistoria. Contiene una gran cantidad de azúcares, lo que hace que su sabor sea dulce, como ya hemos dicho, aunque con un matiz terroso. Pues con ello os proponemos hoy algunas recetas que hemos sacado de un magnífico recetario elaborado por Ortigas hace ya un tiempo. ¿Que quieres conocer ese magnífico recetario, tenerlo? Pues ponte en contacto con nosotras a través de radioortigas@gmail.com y te lo enviamos en PDF. Bueno, pues una receta, por ejemplo, de ese recetario, el salmorejo de remolacha, que se hace de la siguiente manera. Lavamos 6 remolachas con su piel y la cocemos en agua salada durante 30 o 40 minutos según el tamaño que veáis. Que veáis que tiene la remolacha, claro. Cuando estén suficientemente cocidas, lo comprobamos hundiendo fácilmente un cuchillo o un tenedor, las sacamos y las dejamos enfriar para poder quitar la piel con facilidad. Luego las batimos con un poco de caldo de verdura, si tenéis por ahí, y si no, pues lo hacéis, hasta obtener la untuosidad deseada. A continuación, salpimentamos al gusto, añadimos un chorro de aceite y dejamos enfriar en el frigorífico. Servimos el salmorejo en un plato hondo, tiene que ser hondo, ¿no? Digo yo. Y añadimos queso feta, opción vegetariana, o aguacate troceados, opción vegana. Qué buena pinta tiene eso. Otra receta que sacamos de nuestro recetario es la tarta de remolacha vegana, que se hace así. Cocemos 200 gramos de remolacha y 100 gramos de zanahorias y ponemos 10 dátiles sin hueso a remojo en agua caliente durante 10 minutos. A continuación trituramos los ingredientes de la base de la tarta, que son 150 gramos de nueces, una opción son galletas trituradas, los dátiles, 3 cucharadas de cacao en polvo, una cuchara pequeña de canela en polvo y un pellizco de sal. Y con esta base cubrimos esa misma base de molde desmoldable y relleno, que son... Ha habido un salto de lugar. Hay que cubrir la base y meter en el frigorífico el molde. Mientras tanto, trituramos muy bien todos los ingredientes del relleno, que son la remolacha cocida, la zanahoria cocida, 3 cucharadas de leche vegetal sin endulzar, pueden ser de soja, de almendra, de avena, de anacardo, lo que tengáis a mano, y 2 cucharadas de sirope de agave. Se puede sustituir por miel o por azúcar. 2 cucharadas de aceite de coco y 25 gramos de coco. Vertemos la mezcla en el molde encima de la base y lo metemos todo en el frigorífico. Se puede servir, por ejemplo, con pistachos triturados por encima. Pues muy bueno, la verdad que tiene buena pinta. En fin, que hay un montón de opciones. Mira, podéis hacer hummus de remolacha, batido de remolacha con un poquito de limón y menta, una ensalada de lechuga y remolacha cruda, más fácil imposible, que está buenísima todo. Y en fin, un montón de ideas. Y no sé si alguna compañera que comparte la mesa tiene alguna receta de remolacha. Yo había escuchado antes algo de un helado de remolacha, en fin. A ver qué tal, Irene. Sí, pero era un helado de nieve artificial. Bueno. A la remolacha, que es nuestro tema. Vale, genial, genial. Bueno, pues hasta aquí la receta de hoy.
y que la disfrutéis. La palabra. Ya que estamos dedicando hoy el programa al agua, me viene a la memoria una palabra que siempre me ha gustado como suena, venero. Y no la confundamos con venereo, adjetivo que significa relacionado con Venus o con el deleite sexual. No va por ahí en principio. Un venero es un manantial de agua que surge de la Tierra cuando la capa freática alcanza la superficie. Claro, en función de que llueva más o menos, la capa freática sube o baja y entonces hay veneros que aparecen y desaparecen. Así dice el refrán, en enero se llenan los veneros. Por extensión se le dice venero al origen y principio de donde procede algo. Entonces, verbeneros, ¿tiene algo que ver con la fiesta o con el agua o bueno? Hombre, el agua es fiesta también, ¿no? Sí, Cada vez que cae agua es menuda. fiesta. La entrevista. Estamos hoy aquí en estos estudios centrales de Radio Almaina y hoy nos acompañan 3 personas que creo que representan bastante bien al colectivo La nieve no es de Naide. Y vienen hoy a hablarnos de varias cosas, y entre ellas de este colectivo recientemente creado en Monachil, de los motivos de su creación y los fines que persiguen. Todo relacionado con la cuestión del agua que nos trae aquí y con el paisaje de fondo de la Sierra Nevada. Bienvenidas Emilio Ayón Rull, Cristina Quijera e Irene Gómez. Muy buenas. Buenas. Buenas a todos. Bueno, quien quiera de las 3, ¿cómo y cuándo nació este colectivo y cuáles son los principales objetivos a corto o medio plazo que buscan? Bueno, nació más o menos el 11 de abril, si no recuerdo mal, porque Irene se encontró así de casualidad en el Facebook el orden del día del Ayuntamiento de Monachil y en el punto 8 hablaban de la aprobación del telesquí. Entonces, bueno, fue como una reacción así muy, muy súbita, muy instantánea, de decir, bueno, por lo menos vamos a ir a decir que no estamos de acuerdo. Teníamos casi claro que se iba a aprobar, que eso es lo que nos habían comunicado un poquito la gente del ayuntamiento, así que teníamos como más contacto, pero sorprendentemente no se aprobó. Hubo una abstención de los partidos del PP y de Vox que se esperaban que iban a votar que sí, entonces no se aprobó. A partir de ahí, bueno, pues no sé si tengo que contar toda la historia, pero bueno, la cosa fue que Cetursa acudió 2 días después, así con mucha prisa, a poner orden, convocó a todos los portavoces de los partidos, se les pidió a Cetursa que pusieran un recurso, ¿no?, de reposición, creo que fue algo así. Al día siguiente el Ideal ya estaba diciendo que se iba a aprobar, que ya habían hablado y que estaba todo... O sea, no les había dado tiempo ni burocráticamente a presentar nada, pero ya se estaba anunciando mediáticamente, ¿no? Sin embargo, Ecologistas en Acción tuvo la rapidez así de reaccionar y también presentar ahí un recurso para una alegación, digamos, para parar. Y bueno, pues con el tema de la burocracia, de los tiempos burocráticos, pues el pleno extraordinario que querían hacer 2 días después de la reunión con Cetursa se tuvo que también suspender. Desde entonces, pues nosotras estamos ahí haciendo todo lo posible para primero convocar un poco al pueblo, sobre todo, ¿no? Así
y dejar un poco, bueno, hemos hecho una labor muy grande de información, de recabar muchísima información. Emilio ahí ha hecho un currazo de que, bueno, ahí tenemos todos los informes, sabemos un poco cómo va la historia, que lleva ya 2 años, casi 3 años, ¿no? Ahí. Y estamos convocando asambleas, hemos hecho alguna charla, bueno, ahí estamos moviendo. Voy a dejar la palabra. ¿El proyecto, en qué consistiría el proyecto? ¿Qué es lo que hay previsto y cuáles serían los efectos inmediatos en el entorno de Sierra Nevada? Vale, pues el proyecto en particular, que es el proyecto de construcción del telesquí El Puente, se llama, que lleva una línea de nieve artificial asociada, pues es un telesquí, un arrastre por cable de esquiadores de 1,6 kilómetros de longitud, y está desdoblado en 2 tramos independientes, parece que por exigencias del terreno, ¿no?, donde se quiere construir. Eso lo hace un poco más agresivo, todavía si cabe, porque multiplica por 2 las estaciones de embarque y desembarque. En total son 19 torres, 19 pilonas, y 12 cañones de nieve artificial nuevos, aunque creo que luego se va a utilizar en el tramo superior se va a utilizar una línea de nieve artificial que ya está en uso para inhibar esa segunda parte. Pero el tramo inferior sí lleva 12 cañones de nieve artificial, lo cual supone cientos y cientos de metros de zanjas para instalar las tuberías de agua y de aire comprimido y de datos y de electricidad que necesita la producción de nieve artificial, que está completamente automatizada ya. Más implica también construcción de carriles para que puedan transitar la maquinaria pesada que tiene que llevar a cabo esta obra. Y esos son como los datos esenciales así de la obra. En cuanto a los efectos inmediatos en esa zona, que es una zona que hay que recordar que, aunque forma parte de la estación de esquí, del dominio esquiable, también forma parte de la Red Natura 2000, o sea, de la Red Europea de Protección de Hábitats. Incluye 4 o 5 hábitats de interés comunitario, esas 20 poco mil metros cuadrados que se supone que van a ser afectados directamente por la obra, 2 hectáreas y poco. Y en los informes a los que hemos tenido acceso de medio ambiente y del Parque Nacional, pues se enumeran una serie de destrozos bastante graves. La obra, según los técnicos ambientales, va a afectar a más de 14, creo que son 14 especies protegidas de flora, unos cuantos endemismos, algunos en peligro de extinción, 6 o 7 especies de invertebrados también protegidos, algunos de ellos 2 endemismos en peligro de extinción, o sea, especies que solo existen en Sierra Nevada, una mariposa y un pequeño grillo. Y en general va a ser una afección que los propios técnicos de medio ambiente en su informe califican de irreversible y de severa. A todo un sistema de hábitat que está conformado por enebros, sabinas, piornos, una vegetación de alta montaña que es delicadísima, que tiene una adaptación a un clima extremo y lo cual significa que tiene un crecimiento lentísimo y que va a ser arrasada. Directamente va a ser arrasada. En los 20 y pico mil metros cuadrados de extensión de la obra va a ser arrasada. Eso lo reconocen los técnicos. La cuestión es que, bueno, se supone que la legislación ambiental vigente tiene que contemplar los usos autorizados para esa zona de montaña, que son usos industriales, los de la industria del esquí, y a la vez tiene que velar por la protección de esa zona, de esos parajes. Y ahí nos topamos como con la primera paradoja o con la primera contradicción de esta situación, de esta obra, ¿no? Que es que los propios técnicos encargados de velar por la protección de esta zona reconocen que el daño va a ser irreversible y que las medidas compensatorias ya se ha demostrado por todo el historial de obras de CETURSA en la estación de esquí que no sirven para compensar el daño que se hace. O sea, explican literalmente, textualmente en los informes que el porcentaje de marras o el porcentaje de fallos en los trasplantes de los enebros que se quieren salvar
es elevadísimo, prácticamente del 100%, y que en experiencias anteriores pues ni el 1% de los procesos de compensación o de recuperación en otras zonas de trasplante pues salen adelante, ¿no? Pero esos son solo los daños más inmediatos de este proyecto, ¿no? Recuerdo que hay una nueva línea de producción de nieve artificial con 12 cañones y eso conecta con un problema más grave o más general, que no es exclusivo de este proyecto en particular, y es el consumo de agua que tiene la estación de esquí. Este proyecto está enmarcado en un plan de inversiones mucho más vasto, que es el plan de negocio y el plan de inversiones que tiene Cetursa de aquí al año 2030, que aparte de esta intervención, de este proyecto en concreto, ha llevado a cabo ya varias sustituciones de remonte, se ha consumado ya la renovación completa o casi completa del parque de cañones, lo cual implica una ampliación del parque de cañones porque se han comprado casi 200, pero no todos los antiguos se han jubilado, o sea, siguen en uso una parte de ellos, lo cual quiere decir que hay un número mayor de cañones en funcionamiento que hace 3 años. Y lo más grave seguramente de todo este plan de inversiones, de este plan estratégico Sierra Nevada 2020-2030, es la parte urbanística. La parte urbanística es que se contempla terminar de urbanizar la bolsa de suelo urbanizable que queda todavía libre en Prado Llano, que es la que corresponde a la zona de los Peñones de San Francisco, donde está ahora mismo el parking de autocaravana. Y ahí se pretende, la aspiración de Cetursa, que no deja de ser una empresa privada cuyo objeto social es el desarrollo de proyectos inmobiliarios destinados al turismo, pues de crear unas 2.500 camas entre apartamentos y hoteles, 2.500 camas turísticas más, un nuevo parking subterráneo donde alojar otros 2.500 coches, aumentar la capacidad de la estación en todos los sentidos, es decir, proseguir con el proceso continuo e interminable de ampliación intensiva de la estación de esquí. Y eso implica a su vez otra serie de ampliaciones, porque tiene unos requerimientos de energía y de recursos en general que Cetursa tiene que satisfacer. Entonces, lo más grave desde nuestro punto de vista es la cuestión del agua, porque para poder competir en el mercado europeo de la industria del esquí, Cetursa Sierra Nevada está compitiendo con las estaciones de esquí del Pirineo y con parte de las estaciones de esquí de los Alpes, y tiene que estar a la altura de esa competencia. Entonces tiene que multiplicar el número de pistas y el número de kilómetros que sea capaz de inhibar artificialmente a principio de temporada para poder abrir cuando el resto de estaciones abren, ¿no? Entonces, lo más grave es que Cetursa tiene solicitada desde hace unos años una ampliación de su concesión de uso industrial de agua y pretende doblar el volumen de agua del que dispone para fabricar nieve artificial. Ahora mismo dispone legalmente de 350.000 metros cúbicos a captar y a utilizar entre los meses de noviembre y marzo, y lo que tiene solicitado ante la Confederación Hidrográfica es más que duplicar esa concesión, es pasar de 350.000 metros cúbicos a 725.000 metros cúbicos y ampliar también el periodo de captación, lo cual no es poca cosa, es también bastante grave. Es pasar de captar de noviembre a marzo a incluir los meses de abril y mayo. Que en términos de consumo humano, ¿a qué equivaldría aproximadamente? Para hacernos una idea. Pues para hacer una idea, el municipio de Monachil, con sus 3 núcleos de población, es decir, el casco antiguo, el pueblo, el barrio de Monachil, que es la zona más poblada, y el núcleo de Prado Llano, tienen en total una población censada de unos 8.000 habitantes. Pues el volumen de agua que consumen esos 8.000 habitantes al año es exactamente lo que pretende, el volumen del que pretende disponer Cetursa, unos 700.000 metros cúbicos al año. 0,7 hectómetros. Que ahora estarán consumiendo pues la mitad de la población más o menos de esos 3 núcleos de población, ¿no? Si quieren doblar. Claro, quieren doblar. Ahora mismo es la mitad, disponen de la mitad. Claro, y que quede claro que ese consumo de agua que pretende hacer es para
producir nieve artificial. O sea, que quede claro que no es para dar de beber ni a la fauna, ni a la flora, ni nada de eso. No, pero a mí me cabe, porque tú has comentado que no solamente el consumo de agua para la nieve, que también, claro, por supuesto, pero también es para esa población, digamos, turística que va a llegar, ¿no? Has hablado de cuánta... Bueno, el plan estratégico pretende ampliar la capacidad en 140.000 visitantes más al año. 140.000 visitantes más al año. Esa es la proyección que ¿Actualmente tenéis datos de cuántos visitantes Sierra Nevada? 820.000 este año. Efectivamente. Y una pregunta, aunque sea como una especie de... Nos salimos un poquito del tema, pero entramos. ¿Hay depuradora de aguas residuales? Hay depuradora de aguas residuales. ¿Funcionando bien? Ahora, desde hace un par de años, parece que sí está funcionando bien, gracias a los esfuerzos de los técnicos que se encargan de ello, pero desde hace un par de años. Y aún así está con muchos problemas porque es muy antigua y tiene mucha avería y hay que estar siempre pendiente de ella. Pero ahora mismo, desde hace un par de años, parece que sí. Hasta hace muy poco, los técnicos de medio ambiente calificaban el río Monachil como el cauce con peor estado de todo el Parque Nacional, con diferencia. Y está a expensas de que en un pico de ocupación de la estación de esquí la depuradora no dé abasto y vuelva a haber vertido, ¿no? La cuestión que apuntabas tú antes hay que aclararla. Esta modificación de la concesión, estos 725.000 metros cúbicos que pretende obtener Cetursa de la Confederación, son exclusivamente para producir nieve artificial. El suministro de agua potable a la propia estación es aparte, va aparte. Okay. Y además hay un conflicto creciente con ese uso, ya directamente. Lo sabemos así de primera mano, que hay verdaderos problemas en años secos para garantizar el suministro de agua potable a la propia estación de esquí. Y además que hay un conflicto real, porque Cetursa tiene concedidos 350.000 metros cúbicos legalmente para fabricar nieve, pero consume más que eso. Y la propia Cetursa lo reconoce en su informe, ¿no? Da datos en que hay años en que ha consumido los años secos, precisamente, que es cuando menos nieva y más necesita utilizar los cañones. Ha habido años que ha utilizado 500.000, 400.000 metros cúbicos o los que quiera ella declarar, los que quiera Cetursa declarar, porque nadie sabe en realidad exactamente cuánto gasta. La propia Confederación Hidrográfica reconoce que no tiene contadores volumétricos en las tomas, en las captaciones de Cetursa. Entonces... ¿Y cómo es posible con estos informes medioambientales desfavorables o poco favorables a la ampliación, cómo es posible que siga adelante desde el punto de vista del Ayuntamiento de Monachil, que llegue hasta ahí esta propuesta y no se valoren esos informes medioambientales donde va a haber un grave deterioro, ¿no? Es que la conclusión de esos informes es que es viable. O sea, la consejería, después de un relato dramático de destrozo, en la conclusión dice que es un proyecto viable. Que creía haber entendido que no había posible recuperación, o sea, que se admitía que no iba a ser posible en el informe. Claro, eso se reconoce textualmente en el informe y por eso decía antes lo de la paradoja o la contradicción de la legislación ambiental, que por un lado reconoce esos hechos, pero por otro lado informa favorablemente. Y ahí hay que preguntarse un poco, y es una pregunta muy pertinente, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que los informes acaben siendo todos favorables al mismo tiempo que se reconocen esos daños irreversibles, ¿no? Y tiene que ver con que, bueno, con que igual habría que hacer un poco de historia de cómo y cuándo empezó la estación de esquí y cómo se ha llegado a esa situación. Porque hay que recordar que la estación de esquí, como casi todas las estaciones de esquí que funcionan en España, son una creación, es decir, una imposición del régimen franquista, que consideró que eran centros, que eran zonas que había que desarrollar turísticamente para, bueno, pues por necesidades de la economía, del dinero, del desarrollo del país, ¿no?
Y Cetursa Sierra Nevada nace como tal en 1964 para encargarse del desarrollo inmobiliario de este centro turístico, ¿no? Bueno, pues desde entonces hasta ahora, pasando la década, ha habido un crecimiento exponencial de la sierra, que es una sucesión de hechos consumados, al mismo tiempo que hay una protección ambiental de todo el ámbito en el que se inserta esa estación de esquí. Entonces hay como una contradicción ya de partida, ¿no?, entre la pretensión de proteger una zona a cuyo valor natural se reconoce, pero sin tocar los usos ya consolidados, que son los usos y las necesidades incluso aumentando estos usos, claro. Incluso aumentando estos usos. Entonces ahí hay una contradicción previa que está ya consolidada y reconocida por la legislación, y los técnicos de medio ambiente suponemos que se debaten entre esos dos polos de la contradicción, ¿no? La explotación de la estación de esquí de Sierra Nevada es de Cetursa, Sí. Exclusivamente. Sí, Cetursa es una empresa, es una sociedad mercantil, o sea, una empresa privada. No, lo digo porque es curioso, porque claro, yo protejo un terreno, pero protejo un terreno con valor ecológico altísimo, pero permito la actividad industrial de una empresa concreta. Claro, porque eso está recogido así en la legislación desde el principio. Sí, bueno, pero ya sabemos las leyes quién las hace. Claro. A mí, la legislación, pues Cetursa 2. Pues ese era el impulso que ha movido a este grupo de vecinos y vecinas de Monachil a juntarse y hablar. Porque claro, se trataba de poner en cuestión justamente eso, el fondo del asunto. Por la vía legal se pueden conseguir cosas, pero digamos que la ley aquí, digamos que es un ejemplo muy claro del dicho popular de que echa la ley, echa la trampa. La ley está hecha con esa trampa, y lo más que se puede conseguir es que se trasplante un piorno más o un piorno menos. Pero poner en cuestión el modelo de negocio y todo lo que significa esta industria del esquí en la cabecera de un río como el río Monachil, a 3.000 metros de altura, requiere ir más allá de la legislación. Requiere ir más allá de la legislación porque la legislación incluye y contempla estos usos. Y estos usos implican una tensión creciente y un abuso cada vez mayor de recursos que son cada vez más escasos. Estaba leyendo, alguna cuestión técnica que me ha llamado la atención es que se pretende mantener nieve con temperaturas superiores a cero, ¿no? Y que hay unas técnicas para lograrlo sin adición de ningún tipo de químico. No sé si habéis leído al respecto. Hay unas empresas y unas... ¿qué quieres decir? Yo lo que diría es que es una prueba de que la industria del esquí en general, porque esto es una cosa que no afecta solo a Sierra Nevada, sino a la industria del esquí europea en su conjunto. Todas las estaciones de esquí están teniendo los mismos problemas, de escasez de nieve, de necesidad de multiplicar la fabricación de nieve artificial, de uso y sobreuso de acuíferos, de lagos, de arroyos. En todas las estaciones, en sitios tan poco secos como Austria o como Suiza, tienen exactamente los mismos problemas. Entonces, la industria del esquí está metida en una huida hacia adelante, en una guerra sin cuartel, para vencer estas adversidades. Y entonces, no sé si te refieres, por ejemplo, a que la Unión Europea ha subvencionado con mucho dinero un proyecto de investigación para mejorar el diseño de los cañones de nieve artificial que permita producir nieve artificial a temperaturas superiores a cero. Eso está en marcha. Eso está en marcha, pero creo que hay que tomarlo como, pues, del mismo modo que hay que entender pues cosas como que Vaqueira Beret lleva ya varias temporadas transportando nieve en camiones o en helicóptero desde la zona alta a las zonas bajas para poder abrir determinadas pistas, ¿no? O sea, hay que entenderlo como que el modelo de negocio es cada vez más irracional y cada vez más destructivo. Y está embarcado en una guerra que no puede ganar, pero que se puede llevar por delante, o se está llevando por delante, mejor dicho, pues zonas de altísimo valor, ¿no? Bueno, y ahora mismo, digamos, la presión vecinal y el colectivo El Agua No de Naide ha conseguido un poco parar. Pero ¿cómo veis el futuro? Es decir, esto paralización definitiva, o veis que vienen nubarrones, es una lucha larga.
Tenemos la suerte que hace poquito en Pirineos, en Canal Roya, han ganado. Los vecinos y las vecinas, después de estar luchando, han podido llegar a Bruselas y siendo dinero que viene directamente de Europa y que se supone que que se tiene que gastar en otras cosas que no sea construir y hacer estas barbaridades, pues les han echado atrás el proyecto, entonces está parado, ¿no? Y tenemos, pues toda la esperanza de que, yo la seguridad que va a ser así para nosotros también. ¿Estáis en contacto con la gente de Pirineo? Hemos hablado con ellas y, estupendas. Sí. ¿Y qué otra? Ahora mismo el colectivo La Nieve no es de Naide, por cierto. ¿De Naide hay un error ahí? No, o es... ¿Cómo va a ser un error? ¿Cómo va a ser un error? Estando en Granada. Es una reivindicación, imagino yo, del lenguaje, ¿no? Pues sí, es una reivindicación de un nivel de lenguaje y que no es solo andaluz, porque yo vengo del norte y en los pueblos también se usa esto. Da alegría verlo. Lo que quería preguntar es si se pretende el cierre de la estación de Sierra Nevada. Esto es algo que nunca hemos planteado porque nuestro objetivo desde el principio es que haya una solución satisfactoria para todos. No podemos pensar en un cierre porque somos bien conscientes de lo que eso implicaría. Hemos hablado de encontrar soluciones, de sentarnos a buscarlas. Tuvimos una charla el otro día a la que fueron invitadas las partes, ¿no? Pues como Cetursa o la Corporación Municipal, y para escuchar precisamente lo que necesita, ¿no? El por qué aprobar este proyecto, ¿no? ¿Por qué lo tienen tan claro? De hecho, se presentó un representante de la FADI, la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, y también algunos representantes de clubes de esquí locales, y nos dieron sus razones, ¿no? Por las que ellos, porque es un proyecto que, en teoría, lo que viene a aportar, ¿no? Es una solución para estos deportistas de categorías juveniles, infantiles, para que entrenen. Para que sea más fácil el desplazamiento, para llegar a las pistas de competición y estas cosas. Ahí hay un tema un poco más delicado, precisamente porque Cetursa está utilizando esta cuestión del fomento del deporte de base, y no solo del deporte de base, el deporte de élite, para justificar este proyecto en particular. No hablamos ya del plan general, sino de este proyecto del Telesquí El Puente. Lo están presentando, o se ha proyectado como un stadium deportivo, de entrenamiento y competición, ¿no? Y entonces es como una necesidad, nos lo presentan estas voces, estos grupos nos lo han presentado como una necesidad por la que vienen años pugnando para poder poner Sierra Nevada al mismo nivel que otras estaciones en cuanto a fomento del deporte de competición, ¿no? Y eso es una dificultad añadida, pero es algo de lo que nosotros también queremos hablar, porque por un lado no nos cabe en la cabeza que Cetursa, si verdaderamente quiere apoyar el deporte, no encuentre ningún otro remonte ni ninguna otra zona de la estación de esquí para poderle dar ese uso. Cuando Sierra Nevada, toda el área esquiable, es un inmenso stadium, un inmenso polideportivo. Y por otro lado, nos parece que está utilizando estas necesidades para justificar una inversión de más de 5 millones de euros y seguir compitiendo en el mercado turístico de las estaciones de esquí. La cuestión es que claramente Cetursa es perfectamente consciente del valor que tiene el esquí de competición, tanto por el lado de la organización de eventos deportivos, que siempre arrastran no solo publicidad y conocimiento público, sino también muchas inversiones muy serias. Nos acordamos perfectamente de cuando estuvimos oponiéndonos en 2010-2011 a la Universidad de 2015. La Universidad de 2015 supuso una segunda balsa de almacenamiento de esquí,
un túnel subterráneo en la pista Maribel, una nueva pista, la Universiada, con nuevos cañones de nieve artificial. Cetursa es perfectamente consciente de lo que significa el deporte de competición y nos parece que está utilizando pues las necesidades y las reivindicaciones de estos colectivos de deportistas para justificar pues más de lo mismo, nuevas inversiones, ¿no? Está haciendo un lavado de cara. Es decir, a ver, el turismo de masa no vende. No tiene turismo de masa. Es decir, vamos a hacer aquí turismo de masa. No, pues bueno, lo vendo como promoción del deporte, promoción de deporte de competición, pero... Bueno, el turismo de masa no vende, pero 820.000 claro, no vende, quiero personas decir, han ido a esquiar hoy, que no eran deportistas bien. de élite. No queda bien. Como el eslogan de marketing tal, sí. ven aquí para estar con 800.000 personas más. Pues no, yo no voy. Pero sí para practicar el deporte que me gusta, para mejorar el deporte que me gusta. Yo así voy. Entonces, nosotros lo que le decíamos el otro día a estos representantes del club de esquí y de la federación era que considerasen si, porque nosotros no estamos en contra ni del esquí ni del deporte de élite. A mí me parece una cosa un poco rara esa necesidad de crear campeones y estas cosas, pero bueno, entiendo que si alguien quiere ser un campeón, pues que tenga los medios. Pero lo que le decíamos es que no se pueden crear campeones de esquí a cualquier precio, ¿no? Entonces, lo que queríamos es hacer un llamamiento a los deportistas federados de todas las edades, a los muchachos, a los chicos, a las chicas que están federados y que están formándose como esquiadores, a que hablen con nosotros, a que conozcan las implicaciones de este proyecto, cuáles son las consecuencias, lo conozcan de primera mano, sin filtro, y verdaderamente decidan si verdaderamente quieren disponer de una infraestructura deportiva a ese precio, ¿no? Claro. Esa era una cosa que me parece que estaría muy bien. Es como el lema de las renovables, ¿no? Esquí sí, pero no así. No, esa es la historia. Claro. Oye, me imagino que con las lluvias de los últimos días, que ha sido generosa con la nieve y tal, vais a relajar un poco, ¿no? Ya está todo solucionado, claro. Claro, Ya está, eso es lo que nos dicen, ¿no? Porque estos son ciclos. Claro. Estos son ciclos, los ¿no? famosos ciclos. Lo de la lluvia y tal, la falta de nieve, son ciclos. Y además al contrario, porque esta semanita de lluvia bendita lo que ha hecho ha sido confirmar uno de nuestros eslóganes, que contra las sequías del capital, las aguas de la revuelta popular. Porque ha sido empezar a juntarnos y a hablar y ha cambiado el tiempo. Claramente. Yo quería traer una cosita también que en todo este tiempo, bueno, este poco tiempo, un mes y muy poco que llevamos, ¿no? Con todo esto, se nos ha acusado mucho de querernos cargar la economía, ¿no? La economía que supone para las familias de Monachil o de tal y eso, ¿no? Y bueno, venía yo ahora viajando, he estado todo el día viajando de norte a sur y venía pensando en esto, ¿no? ¿Y qué pasa con las familias del valle, ¿no? Las familias que tienen una economía basada en la agricultura, claro, o que están optando por eso, claro, ¿no? Por conservar o recuperar, ¿no? La agricultura o la ganadería o el pastoreo, ¿no? ¿Qué pasa con esas familias? ¿Qué pasa con la economía de esas familias? Si escasea el agua, si no llega al valle lo que tiene que llegar, ¿no? Claro. Claro, es que en esa frase aposta, elimina el adjetivo capitalista. Ellos quieren... ¿Qué Claro. pasa con la economía capitalista? Es decir, la economía industrial. Pero no se habla de la economía de entorno cercano, la economía familiar, la economía del pueblo, porque claro, en un entorno protegido como está Monachil, resulta pues que entiendo que con buen criterio pues la gente del pueblo no puede hacer ciertas actividades económicas en la sierra, pero Cetursa sí. Claro. Aunque sea coger piedras para hacerme yo mi casa, yo no puedo hacer eso. Sin embargo, llega Cetursa y mueve el cielo y la tierra para construir lo que le dé la gana. Claro, pero Sí, eso en tú- teoría está limitado. O sea, Tú no puedes podar un chaparro sin permiso, que es una de Claro. nuestras frases, ¿no? Para Sí. explicarlo. Pero ellos pueden arrancar ese enebro centenario Claro. y pretender que lo van a replantar y que todo va a seguir como Ahí si tenemos nada. la paradoja o bueno, no me sale la palabra.
pero bueno, de protejo un espacio natural, pero permito a una empresa, a una sola empresa. Y yo quiero puntualizar sobre esto, que esta empresa es una empresa muy especial, porque el 95% es de la Junta. Claro. En su consejo de administración está el Ayuntamiento de Monachil, está el Ayuntamiento de Granada, Claro, eso iba yo a preguntar. están las administraciones. Entonces, todo esto es directamente responsabilidad también de todos estos agentes. Y por primera vez en la historia del parque, el director del parque también está en el consejo de administración de Cetursa Sierra Nevada. Que parece que debería ser cargos incompatibles totalmente, ¿no? Igual nos invitan a nosotros para el próximo Consejo de Administración. Acabáis allí. En cuanto se quede un hueco, allá vamos. Entráis. Allá vamos. Bueno, y aunque igual no sea la labor de este colectivo, pero me imagino que habréis pensado en algún momento intentar imaginar cuál sería el cambio, la reconversión económica que podría ir teniendo ese espacio, ese lugar, ¿no? Yo no sé si tanto, bueno, yo soñaría, me voy a callar, ¿no? Pero lo que sí estamos es como queriendo lanzar una reflexión, ¿no? O sea, tanto hacia el pueblo como hacia las gentes y tal, como hacia los políticos del ayuntamiento, ¿no? Y, bueno, de los diferentes ayuntamientos que están ahí involucrados, pues está Granada, está Dilar, está... sobre eso, una reflexión si realmente en el estado que estamos hoy en día planetario sigamos pensando que podemos crear este tipo de economía, este tipo de vida, ¿no? O si ya no es hora de plantearse que igual hay que echar un poco para atrás y imaginarse otro mundo, ¿no? ¿Por qué no? Otro uso de los recursos, ¿no? Pero yo no diría echar para atrás, sino recuperar. Bueno, Porque, sí. y a veces recuperar es echar para adelante. Sí, sí. Echar para atrás es lo que estamos haciendo. Lo podemos decir como queramos. Como sí, queramos. Sí. Hay estaciones de esquí en Francia que ya se han planteado el interrumpir la producción artificial de nieve. Si no hay nieve no se esquía, o usar solo lo que tienen y empezar a programar otro tipo de uso de esos espacios en otras temporadas del año. Claro. Y lo abanderan, sean las administraciones de esos lugares que los directores de esas empresas que gestionan, como algo de lo que estar orgullosos y orgullosas. Claro. Pero aquí, pues, que es la estación más meridional de toda Europa, encima, en una latitud totalmente fuera de... Sí. No. Porque la nieve es artificial, ¿no? Porque escuché a alguna persona que decía que no, que era natural esta nieve que se produce. Bueno, Qué malo. el eufemismo oficial para designar este producto industrial es nieve producida. Nieve producida. Se supone que de esa manera se intenta evitar las connotaciones de aditivos químicos y cosas así, ¿no? De la nieve artificial. Parece que enlaza más bien con esas asociaciones de ideas. Pero insisten mucho en eso, en que es nieve natural, pero producida. Es igual que la nieve natural, solo que producida. O sea, estas operaciones de Birli-Birloque, ¿no? De escamotear la verdad del asunto utilizando mentiras, ¿no? Mentiras propagandísticas. Sería un poco como la lluvia que suelta un aspersor, ¿no? Que es, Claro. Algo así. Es lluvia, pero que va por un aspersor. Algo ¿no? así. Luego tiene... ¿Qué diferencia hay? Claro, claro. Aparte de lo que se le aparece claramente a cualquiera que no esté completamente distorsionado por la fe en el esquí, que es que un chorro de agua pulverizada que sale a alta presión por un cañón ultra moderno, eso no es nevar ni es nieve para cualquiera que no esté trastornado por esta fe. Aparte, ya los que saben, los químicos, los hidrólogos, señalan una serie de diferencias bastante importantes entre la nieve natural y la nieve producida, ¿no? Una de ellas es que, por ejemplo, la nieve producida tiene una cantidad de agua mucho mayor, casi el doble. Tiene mucho menos aire que un copo de nieve que cae del cielo. Es agua congelada, en torno a un núcleo, a una partícula que hace de núcleo, pero se consigue a base de concentrar agua. Y tiene el doble de agua, lo cual hace que la capa de nieve producida, de nieve artificial, perdón, sea mucho más pesada, que además se compacta una y otra vez, pero es mucho más pesada, lo cual significa luego una alteración bastante grave de los ciclos de fusión y de escorrentía. Por ejemplo, eso es
parece un detalle tonto, pero tiene efectos bastante graves. Y luego, por ejemplo, el agua que se utiliza para la nieve artificial, es agua que se ha cogido de un cauce en el que estaba ya circulando. Se ha cogido en el río Monachil está entubado desde su mismo nacimiento, a casi 3.000 metros de altura. Pero no solo está entubado, sino que está interrumpido, desviado, bombeado y almacenado. Bueno, pues en kilómetros y kilómetros de tubería enterrada. Esas tuberías tienen fuga y ha habido estaciones de esquí en los Alpes que han tenido graves problemas porque durante años una tubería ha estado perdiendo agua y no se han dado cuenta hasta que se ha derrumbado una ladera completa, ¿no? Bueno, pues el agua que se utiliza no es el agua que está cayendo del cielo, es agua que estaba en un cauce, que se ha entubado, que se ha almacenado, que ha pasado meses, a lo mejor todos los meses de verano parado en una tubería, que tiene otra salinidad, está completamente alterado con respecto a lo que cae del cielo y que es lo que llamamos nieve, ¿no? Bueno, por no hablar de la pérdida que todas estas transfusiones de agua para arriba y para abajo suponen para esa cantidad de agua. Y claro, sí, ese es un... Hay una pérdida en la producción de nieve artificial que no es desdeñable y hay estudios que hablan pues de en torno al 30%. O sea, de ese agua que yo estoy usando y convirtiendo en nieve, pierdo hasta un 30% o incluso más, depende de las situaciones. Que se evapora o por sublimación. O... Exactamente, en las distintas fases del proceso, tanto en la producción in situ en los cañones, hay una evaporación, hay un porcentaje del agua que se está evaporando y se pierde para siempre. Pero luego ese agua ha estado meses almacenada en una balsa de almacenamiento que durante el invierno, por cierto, se le aplica un sistema de burbujeo para que no se congele y se pueda utilizar. Está burbujeando y por tanto está expuesta a la evaporación. Ahí hay una evaporación también considerable, pero una vez que ese agua que estaba en el río y que fue bombeada y que se pulverizó está en una pista de esquí, también tiene más propensión a la evaporación y a la sublimación que la nieve natural, porque la nieve artificial está a una temperatura mayor. Siempre está 2, 3, 4 grados por encima de la temperatura de la nieve. Y ahí, directamente en las pistas, y más en una sierra con tantísimas horas de insolación como esta, hay una evaporación que oscila entre el 25 y el 30%, pero hay pocos estudios todavía sobre eso. Bueno. Y que no vuelva al río, por mucho que digan que vuelva al río. No vuelva al río ese agua. Muy bien, pues para ir cerrando un poco la entrevista, que ha sido genial, yo estoy aprendiendo muchísimo. Pues ¿queréis comentar algo? Cristina, Irene, Emilio, algún comentario final, una frase final breve, algún mensaje algo? para las personas que apoyan estos proyectos o no sé, lo que queráis. No sé, yo he oído por el pueblo hablando con la gente bastantes veces la frase, no, es que allí siempre han hecho lo que han querido, contra ellos no se puede. Yo quiero mandar el mensaje contrario. Contra ellos claro que se puede, contra este imperio de los beneficios y de los económicos sí que se puede. Muy bien. Y yo, lo que más necesitamos ahora es todo el apoyo, pues estamos recogiendo firmas tanto a pie de calle como a través de la web de change.org. Change.org/la nieve no es de Naide, ¿no? Súper fácil. Y ya vamos 2.000 y pico, acabo de revisar ahora 2.000 y pico, que no está mal, en 2 semanas, pero necesitamos mucha. Pues nada, a firmar, por favor, radioyentas. Change.org, la nieve no es de Naide. Pondremos los enlaces de todas maneras luego. Vale, También cuando compartamos el programa. También estamos en Twitter y estamos en Instagram. Y estamos en la calle también. Estamos en la calle los domingos a las 7 de la tarde en el Parque de Monachil. Estamos haciendo una asamblea abierta semanalmente para vernos las caras y ponernos al día y hablar. Y apoyo mutuo. Que supongo que es una asamblea informativa donde están invitadas personas que piensan distinto también para que puedan dar su opinión. Sí, por supuesto, esto ya ha ocurrido, de hecho. Es un espacio abierto. Y la verdad que me están saliendo conversaciones muy interesantes. Está siendo esa, digamos que yo creo que la gran necesidad que surgió al hilo de aquel pleno, que era la necesidad de poder hablar libremente sobre las cosas que pasan en el pueblo. Pues muchísimas gracias por ilustrarnos con todos estos temas y hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias.
Pues así llegamos ya al final del programa de hoy. Muchas gracias a todas las compañeras que habéis estado aquí en estos estudios centrales de Radio Almaina. Y bueno, a mí también me doy las gracias. Y recordaros que podéis escucharnos el último martes de cada mes a las 7 de la tarde. También en las reposiciones los lunes a las 3 de la madrugada en Radio Almaina en el 88.5. También podéis encontrarnos en YouTube, iVoox y la web de Radio Almaina. Para despedir el programa os vamos a dejar con unas coplillas de las compañeras de El agua no es de Naide. Y esperamos que hayáis disfrutado y recuerda, si quieres ponerte en contacto con nosotras, pues para cualquier cosa, propuestas, críticas, comentarios, deciros que os encanta el programa, pues podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico radioortigas@gmail.com, con una H entre las dos O's, no olvidéis. Nos oímos en el próximo programa y ya sabéis, hasta la victoria siempre. Yo me subí a un pero seco por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y no había más que piedras y el río con poca de agua, y el río con poca de agua. Anda, que veo, no queda nieve en la sierra, está más pelada que un huevo, está más pelada que un huevo. Que la nieve no es de Naide, que es del pájaro, es del árbol, que es del monte, que es del valle. Y hay por ahí unos señores que cogen agua del río y la fabrican con cañones. Anda, que veo, son los que mandan arriba rascando el último euro, rascando el último euro. ¿Y quién canta después de esto? Venga, va. Versión rockera, versión libre. La sierra está contenta porque su gente despierta, porque su gente despierta. Y se unen las calles para parar a la bestia, para parar a la bestia. Anda que veo, que ya no tenemos miedo para pedir lo que es nuestro, para pedir lo que es nuestro. Que la nieve no es de Naide, es de la sierra del pueblo, de la montaña del cerro. Anda que veo, anda que firma. Hay alguna más que no está mal, ¿eh? Está, vamos. Este año de sequía, dicen los de ahí arriba, dicen los de ahí arriba, que quieren un telesilla con nieve, que es de mentira, con nieve, que es de mentira. Anda, que veo, no sé yo cómo no entienden, pampa hoy y hambre pa' luego, pampa hoy y hambre pa' luego. Estamos haciendo un concurso. No un concurso, sino que no somos de competir nosotras. Pero vamos, que si tenéis letritas por ahí, vamos, encantadas de recibirlas. Sí, bueno, es que tengo más, pero vamos. Que me han llegado. Ay, qué penita de sierra, cada vez más esquilmada, cada vez más esquilmada. Con lo bonita que era, ya tenemos que cuidarla, ya tenemos que cuidarla. Anda, que veo, los vecinos y vecinas por el agua lucharemos, por el agua lucharemos. Le pusieron nombre blanco por su cantidad de nieve, por su cantidad de nieve.
Habrá que cambiarle el nombre porque ya nieve no tiene, porque ya nieve no tiene. Anda, que veo, las lagunas se secaron con sus cañones de guerra, con sus cañones de guerra. Que sin agua no hay vida, están violando la tierra, están violando la tierra. Un montón más.